Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy traigo el bucle, o igual os suena por LOP. Un juego a partir de 12 años, de 1 a 4 jugadores y con partidas de aproximadamente una hora. Un juego cooperativo que nos llega al castellano de la mano de Asmodee. ¿Queréis conocer el bucle? Pues quedaros. El bucle es un juego estrafalario, cooperativo, en el que luchas contra el malvado Dr. Fu. Jugaremos como agentes temporales y tiene 4 modos de jugar diferentes en distintos niveles de dificultad. También nos vamos a encontrar 5 agentes temporales distintos con diferente nivel de dificultad. No porque sea más difícil de jugar el juego, sino porque la gestión del personaje es más complicada. Nos encontramos con distintas eras a lo largo del tiempo y nos vamos a mover en ese espacio-tiempo, pudiendo realizar bucles de manera que podamos aprovechar esos bucles para encadenar la mayor cantidad de acciones posibles. No quiero adelantaros nada, así que vamos a cambiar de cámara. Vemos componentes, veis el juego en mesa, cómo queda, cómo se juega, os explico cómo se juega y después os cuento mi opinión personal sobre el bucle. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos el bucle. Aquí tengo desplegados todos los componentes de este juego. El objetivo del juego es derrotar al Dr. Fu de distintas maneras porque tenemos distintos niveles, con lo cual vamos a encontrarnos distintas formas de tenerlo que derrotar. De manera cooperativa, además, o ganamos todos o perdemos todos. Esto es el universo y el Dr. Fu pues va a moverse a lo largo de todos los turnos, va a viajar en el tiempo generando nuevos duplicados y fracturas en el espacio-tiempo. Cuando una era, este tablero está dividido en distintas eras, cada simbolito de estos va a representar una era diferente, contiene demasiadas fracturas en el espacio-tiempo, que las vamos a señalar con estos cubitos rojos que yo voy a denominar peligros o fracturas como de manera indistinta, pues eso hará que se ocasione un vórtice. Vamos a tener que ir usando nuestros artefactos que vamos a conseguir con este mazo y con los que empezamos de base, que tenemos un pequeño mazo de artefactos con el que vamos a poder empezar, que tendrán los distintos personajes y pues los tendremos que ir usando para, pues eso, para eliminar esas fracturas de tiempo e ir quitando duplicados del tablero. ¿Cuáles son los componentes que vamos a tener? Bueno, vamos a tener este tablero, que es el tablero del continuo espacio-tiempo, que como os he dicho está dividido en distintas eras, empezando por esta, teniendo en cuenta que en las cartas vamos a encontrar anterior, que siempre serán anteriores a donde estamos, o posterior, anterior a lo que estamos, o posterior, lo que va después de la era en la que nosotros estamos, para poner energía, quitar cubos de fractura, para mover duplicados, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Tenemos esta zona que será el cuartel general, la máquina del Dr. Fu en 3D, que es esta máquina por la que tiraremos las fracturas y saldrán
por las distintas rendijas, diciendo pues en dónde se colocan. La central siempre tendrá que estar enfocada en cada ronda en donde se nos diga que se va a colocar el Doctor Fu. Vamos a tener 5 peones porque tenemos 5 personajes diferentes, que tenemos aquí estos 2 más estos 3 que están en la caja. Yo voy a simular una partida a 2 jugadores con esos 2, con lo cual estos no participarán en esta partida, los puedo retirar. Simplemente era para que los pudierais ver. Luego vamos a tener cartas. Tenemos las cartas de artefacto, las cartas de artefacto o el mazo con el que empieza cada personaje. Cada personaje tiene marcado sus cartas, estos tienen las suyas y estos serían todas las que corresponden a los personajes que ya he retirado de esta partida. Luego también tenemos aquí algunas cartas, cubitos azules y distintos elementos que utilizaremos dependiendo de las distintas misiones a los que nos queramos enfrentar. Cuando utilicemos esa misión nos dirá los que tenemos que utilizar y si tenemos que coger alguno extra. Tenemos cubitos de plástico, estos rojos, como os he dicho, van a representar las fracturas y los verdes representarán la energía. Tenemos las fichas de sabotaje, que son estas que yo tengo aquí colocadas, que tenemos todas estas, se barajan, se van a colocar el azar y nos sobrarán 3 que las retiramos porque no vamos a utilizar durante esta partida. 3 fichas de vórtice, que ya os he dicho que las vamos a utilizar cuando en una era determinada haya más fracturas de las que entran. Como vemos, en cada era entran 3 fracturas, si hay que colocar una cuarta se retirará un sabotaje y colocaremos un vórtice. Solamente hay 3 porque si hay que colocar un cuarto vórtice la partida la habremos perdido. Tenemos luego pues las fichas, las tabletas de las fichas de personaje, como os he dicho. Tenemos estas cartas que pertenecen al Doctor Fu. Tenemos esta bolsa en la que dentro tengo metidas las fichas de duplicado, que son las que se colocarán en el tablero. Y luego, bueno, pues tenemos la hoja del modo solitario, en la que nos explica el modo solitario, y tenemos el manual también de operaciones. En este manual de operaciones lo primero que encontramos es la agencia y sus estrellas, en la que nos habla de los distintos personajes. El nivel de los personajes es diferente, pues son asimétricos tanto en el mazo como en la habilidad que tienen. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues el naranja y el azul son nivel bajo, el morado y el rosa son nivel medio, que no es que sea más difícil jugar en la partida, sino que esos personajes, su gestión es un poquillo más complicada, y el verde es nivel alto. Y luego tenemos estas tarjetas, que en este caso he utilizado esta, que son las distintas 4 misiones que nos vamos a poder encontrar, que también vienen aquí explicadas. Tenemos el sabotaje, duplicado Super Saiyan, tenemos esta que es la ultra máquina y los centrifugados láser. Esta tarjeta la vamos a colocar en esta zona dependiendo de la misión que vayamos a usar y nos dirá la victoria, cómo se produce la victoria, qué es lo que hay que hacer, las reglas especiales y si hay que hacer algún cambio en la preparación de la partida. En este caso vamos a explicarla con la de sabotaje, que es la más básica. Te dice que para obtener la victoria hay que archivar 4 fichas de sabotaje, 4 fichas de estas que están alrededor, que van a ir así colocadas en el tablero de espacio-tiempo, simplemente las vamos a poner así, como os he dicho, al azar. Debajo está la misión de sabotaje, pero no sabemos qué misión nos va a tocar porque están colocadas de manera aleatoria. Esta misión de sabotaje sigue las reglas básicas del juego, no hay ningún cambio de reglas, y luego te dice que, bueno, las 3 condiciones por las que se va a producir la derrota. Una ya os lo ha dicho, que es que haya un cuarto vórtice. Como solo hay 3, pues vamos a perder. Que haya 2 vórtices en la misma era, también eso ocasionaría que perdiéramos de manera inmediata, y que se terminen por tercera vez las cartas del Doctor Fu. Ahora vamos a ver cómo se utilizan, pero si primero vamos a jugar todas las cartas en esta zona, cuando se hayan acabado cogeremos las cartas, barajamos, jugamos todas en esta zona, cuando se hayan acabado barajamos y jugamos todas en esta zona. Si se acaban y no hemos conseguido el objetivo de esta misión, que es archivar 4 fichas de sabotaje, habremos perdido la partida.
Entonces, esas son las maneras que tenemos de derrotar o de que el Doctor Fu nos derrote a nosotros. Para la preparación de la partida, bueno, pues esta estamos simulando, como os he dicho, una partida 2 jugadores, cada jugador tiene que coger su carta de personaje y su mazo, lo baraja, lo deja aquí y va a colocar 3 cartas en su zona de juego, pues boca arriba, que son las cartas que va a utilizar en ese turno. El juego no se juega en rondas, se juega en turnos. ¿Cuántos turnos? Bueno, pues no hay un número limitado, es como os he dicho, simplemente cuando se acaba y va de manera sucesiva, uno, otro, hasta que se acaba la partida. Dependiendo del número de jugadores vamos a sacar un número de fichas de duplicado. En partidas a 2 jugadores el número de fichas de duplicado que sacamos es 7. Si cambiamos el número, que fuera por ejemplo pues a 3 sacaríamos 5 y a 4 sacaríamos 4. Bueno, pues en este caso vamos a sacar 7. Aquí tengo 4, 5, 6 y 7. 6 y 7, ¿vale? Pues tenemos aquí las fichas de duplicado. ¿Dónde vamos a colocar estas fichas de duplicado? Bueno, pues vamos a mirar la parte trasera de la ficha y en función de la parte trasera de la ficha, ahí es donde van colocadas. Bueno, pues vamos a ir colocándolas en función de su parte trasera. Para poder eliminar estas fichas, lo que vamos a tener que hacer es llevarlas a la era donde nos indica por la parte delantera, por donde está la cara del Doctor Fu. Como veis, esta ficha va colocada en esta era, que es lo que nos indica la parte trasera. Si yo quiero eliminarla, la tendré que conseguir empujar hasta esta otra era. Esta, en cambio, para poder eliminarla, va colocada en el mismo sitio, porque pertenece a esta era, pero si yo la quiero eliminar, la tengo que empujar hacia esta otra era. Cuando llegue aquí, será eliminada. Y es muy importante irlas eliminando porque eso nos va a indicar en parte el número de fracturas que vamos a lanzar cuando le toque actuar al Doctor Fu. Luego, como estamos jugando una partida a 2 jugadores, vamos a coger 2 cartas de artefacto, las vamos a poner en función de la era que nos indiquen y las vamos a ofertar. En este caso, bueno, pues nos ha salido ahí, las tengo que ofertar en esa zona. Voy a desplazar un poco para allí para que se vea mejor, pues las oferto en la era que nos ha dicho. Y sacamos 2 cartas para la preparación de la partida, de las del Doctor Fu, nos indican 2 eras distintas, en este caso la azul y la roja. Esas serán las misiones que vamos a dar la vuelta o las zonas en donde vamos a dar la vuelta a las fichas de sabotaje, que son las que vamos, las 2 primeras que tenemos visibles. Siempre tiene que haber 4 visibles. Cuando una se cumpla, automáticamente damos la vuelta a otra. ¿Qué pasa? Que no sabemos cuáles nos van a salir. Aquí, por ejemplo, nos dice destruye una ficha de duplicado en una era en 6 eras diferentes. Bueno, pues por ejemplo, si yo llevo esta hasta aquí, como os he dicho, se destruye, pues pondría un cubito de estos verdes para indicar ahí que ya he destruido una ficha de duplicado en esta era. Si esta la llevo hasta aquí, pues la había destruido, pondría otro cubito ahí para indicar que también se ha destruido. Y así hasta que tenga 6 distintas, 6 fichas destruidas en 6. Y aquí, por ejemplo, destruye una ficha de duplicado en la era del Doctor Fu 4 veces. O sea, en la era en la que nos salga al principio del turno el Doctor Fu. Vale. Luego, en las que nos ha salido, en las 2 que nos ha salido, vamos a poner una fractura. En las 2 que nos ha salido, que vamos a descubrir las fichas que corresponden, pues vamos a poner una fractura. Y en las 5 eras restantes vamos a poner un cubito de estos de energía. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. En las 5 restantes ponemos cubitos de energía. Una vez que la tenemos preparada, la partida, esto lo tenemos que coger y lo tenemos que barajar. Y lo colocamos aquí. Ahora, ¿cómo es? Estos son todos los componentes y la preparación de la partida. Ahora, ¿cómo es el turno de juego? Se va a dividir en fases. Una fase del Doctor Fu, que ocurre siempre al principio de cada turno. Una fase de acción, en la que cada jugador va a ir realizando. Primero es la fase del Doctor Fu, luego, por ejemplo, imaginamos que le toca al jugador naranja.
Actúa primero el Dr. Fu, luego es la fase de acción. Va a realizar acciones entre distintas acciones, como puede ser el movimiento, ir agotando sus cartas o realizar bucles, que ahora os las explico, tantas veces como quiera o como pueda. Luego, en tercer lugar, vamos a añadir a nuestro mazo. Si acabamos en una era en la que hay artefactos, podemos añadir de la oferta de nuestra era uno a nuestra pila. Y lo ponemos siempre en la parte de arriba. O sea, si yo acabo mi turno aquí, puedo añadir un artefacto a mi pila y lo pongo siempre en la parte de arriba, no abajo, no en el descarte, no, en la parte superior de la pila. Archivamos una ficha de sabotaje. Si yo he cumplido, esta no va a ocurrir siempre, tampoco la tercera. Si yo he cumplido, si yo estoy aquí, que te dice, por ejemplo, destruye tal, y yo tengo cumplida este sabotaje, para poner las fichas, por ejemplo, yo destruyo aquí y pongo la ficha, ¿vale? Pero para que yo pueda cumplir, tengo que terminar mi turno en donde se encuentra la ficha de sabotaje. Si estoy en una era con la cantidad de daño requerido en nuestra misión, podremos colocar la ficha en el cuartel general y cada jugador va a obtener una bonificación. Como en este caso seríamos 3 en la partida, sacaremos 3 cartas de artefacto y una más que el número de jugadores, y cada jugador podrá coger una carta que colocará en la parte superior de su mazo. La carta sobrante irá a la zona de descarte, sin más. Entonces, esa fase cuarta de archivar la ficha de sabotaje se producirá simplemente cuando en la zona esté la cantidad de daño requerido y además yo termine en la era en la que es. Finalmente, después de hacer esas 4 fases, esta se realizará solo si ocurre, y esta de añadir una carta a nuestro mazo de artefactos será exactamente igual. Si yo acabo aquí el turno, no voy a añadir ningún artefacto a mi mazo, porque aquí ahora mismo no hay artefactos ofertados. Y finalmente sería el final del turno. Vamos a descartar toda nuestra mano y aseguraremos que nuestra ficha de agente la volvemos a poner boca arriba, porque, como os he dicho, los agentes tienen una acción que es de movimiento y una habilidad. Cuando lo usemos la ponemos boca abajo, igual que las cartas. Cuando las vamos usando las vamos a ir agotando y las vamos a colocar así, de lado. Cuando luego volvamos a recuperar, que se acabe el turno, estas cartas irán al descarte y sacaremos 3 nuevas cartas que se colocarán boca arriba. No solamente el jugador que es el jugador activo, sino que los demás jugadores, si han gastado alguna carta durante su turno porque la han agotado o porque les han pedido que sea descartada, porque puedes hacerte con cartas que le permita usar cartas a algún compañero, repondrán siempre también su mano hasta volver a tener 3 cartas. Vamos a hacer un simulacro de un primer turno para que veáis cómo funciona. Vale, lo primero que hemos dicho es la fase del Dr. Fu. Vale, el Dr. Fu saca carta. Y cuando saca la carta, esto nos indica primero dónde vamos a colocar el número de duplicados. En esta primera fase, cuando las cartas del Dr. Fu están aquí, nos indica que vamos a colocar siempre un duplicado. En la segunda, 2 duplicados y en la tercera, 3 duplicados. Y luego vamos a ofertar una carta siempre también en esas distintas fases. Bueno, pues en este caso vamos a ofertar esta carta y la ofertamos en esa zona. Y luego pues vamos a sacar un duplicado que vamos a aplicar donde nos indique que en este caso es aquí, y como vemos, para destruirlo tendríamos que llevarlo aquí. Y luego el número de fracturas que se producen. La máquina del Dr. Fu la vamos a mover, la zona central la vamos a colocar en donde esta carta nos indica, en este símbolo donde está colocado el Dr. Fu. Entonces esto quedaría aquí en el medio. Y el número de fracturas que vamos a sacar es 2 más el número de duplicados que haya en esa era. Bueno, pues en esta era en concreto hay un duplicado, con lo cual vamos a sacar 3 fichas de fractura. Estas 3 fichas de fractura que vamos a lanzar por la máquina. Entonces las lanzamos por la máquina y eso nos indica dónde las vamos a colocar. Pueden salir pues aquí, aquí o aquí. Entonces las iremos colocando.
Como veis, es muy sencillo. Lo primero, generamos duplicados. ¿Cuántos? En esta fase del juego generamos 1, aquí 2 y aquí 3. Ofertamos una carta. Cogemos una carta de aquí y vemos pues dónde la ofertamos. Revelamos la carta del Dr. Fu y soltaremos los cubos. Los cubos los vamos a colocar donde nos indique la propia carta. Si en algún momento hemos cumplido con esta misión y tenemos que revelar una nueva misión, vamos a revelar la de la carta que esté visible, la de la carta del Dr. Fu donde esté visible. Ahora sería el turno ya del jugador. ¿Cuáles eran las acciones? Nos podemos mover. Podemos movernos gratuitamente. Mueve una era, por ejemplo, si utilizo este, y en cambio, pues si utilizo este, se puede mover una era de manera gratuita, lo dejo agotado, pero te dice que cuando use nuestro movimiento gratuito, puedes moverte tantas eras como quieras. Entonces, si fuera ese, pues se puede mover tantas. Y este nos dice que eres una merodeadora temporal. Durante la fase del Dr. Fu, después de soltar en la máquina, anula una fractura a tu elección de entre aquellos que soltaste. Bueno, pues como me dice que puedo anular una fractura, yo voy a anular una de mi era. Cojo esta fractura y la anulo. Entonces, este tiene una habilidad de anular fractura durante la fase que está actuando él y luego tiene la habilidad de mover una era. Cuando lo uso, la doy la vuelta a la tarjeta. Y ahora empezaría a usar estas cartas. También podremos movernos gastando cubitos de energía. Por cada cubito de energía me puedo mover una era, bien que sea anterior o bien que sea posterior. Esa sería también otra de las maneras que tendría de moverte, o bien de manera gratuita una vez, o bien gastando cubitos de energía. Vamos a ir agotando cartas para utilizarlas. Este me dice, retira una fractura de una de las dos eras posteriores. Vale, anteriores por delante, posteriores por detrás. Lo repito porque a mí me ha costado bastante. Posteriores por detrás. Una de las dos posteriores serían estas. Bueno, pues voy a retirarlo de esa en concreta. La carta la quedó agotada. Empuja a un duplicado que esté en tu era. Bueno, pues este está en mi era y lo puedo empujar. Bueno, pues lo voy a mover para ahí. Lo empujo es echarlo. En la parte de detrás tenemos una tarjeta donde nos explica el juego. En la parte de detrás viene explicado todo el vocabulario por si hay alguna duda. Que es empuja, que es atrae, destruye, carga, roba, descarta, añade a tu mazo de artefactos, cartas ofertadas, destruye. O sea, nos explica todo el vocabulario. Es intuitivo totalmente, pero bueno, por si se genera alguna duda, está todo absolutamente explicado ahí atrás. Vale, pues empujado. También quedó esta agotada. Y añade un cubito de energía a la era anterior. Bueno, pues añadimos este cubito de energía a la era anterior. Siguiente acción que puedo hacer, dices, bueno, pues ahora ya tengo. Vale, puedo hacer un bucle. ¿Qué es el bucle? ¿Qué es la opción más interesante? Bueno, este bucle lo voy a poder hacer tantas veces como quiera. Lo que pasa es que la primera me cuesta un cubo de energía, la segunda me cuesta 2, la tercera 3, la cuarta 4 y así sucesivamente. La primera, bueno, pues voy a gastarme este cubo de energía que hay aquí y voy a hacer el bucle. ¿Qué voy a hacer? Pues para hacer el bucle puedo coger las cartas que tienen la misma dimensión, es decir, las que tienen el mismo dibujo, como veis, por ejemplo, esas tienen la misma dimensión, esta tendría otra dimensión, pero en cambio las que no tienen dimensión, que son una dimensión, un agujero negro, en esas no puedo hacer bucle, pero en estas dos sí que podría. Pues estas dos las vuelvo a poner activas. Me voy a mover, porque como aquí no tengo cubos de energía, me voy a mover hacia aquí. Y me dice, añade un cubo de energía a la era anterior. Y antes lo he hecho mal. Os dije que os lo decía, pero como no lo he pensado y estoy hablando a la vez, y te dice, retira un cubo de energía de una de las dos eras posteriores. Vale, yo lo retiré de aquí, de una de las dos eras posteriores, y posterior es hacia ahí. Entonces, como estaba aquí, podía haber retirado ese, que era de las dos posteriores.
Y ahora me dice, pues eso, retira un cubo de fractura de una de las dos eras posteriores. Puede ser de este o puede ser de este. Vale, pues retiro de ahí. Y así me quedo. ¿Puedo volver a hacer la fractura? Sí, puedo volver a hacer la fractura. Por ejemplo, pagando 2 cubos de energía, puedo volver a activar una de ellas. Pues en este caso, por ejemplo, voy a activar esta. Y me dice, empuja un duplicado que esté en tu era. Bueno, pues tengo este aquí y lo voy a empujar una era, que es lo que me permite, y lo coloco aquí. En la siguiente, si consigo empujarlo ahí, pues ya habría terminado. Ahora pasaríamos a la fase 3, porque ya no voy a hacer más acciones. Y me dice, puedes elegir una carta de las ofertadas. En la zona en la que he terminado no hay cartas ofertadas, con lo cual no puedo hacer esa fase 3 del turno. Y 4, archivar una ficha de sabotaje, tampoco se ha producido, con lo cual tampoco puedo hacer nada. Y luego finalmente, fin del turno. Descartas toda la mano, aseguramos que nuestra cara de agente vuelve a estar activa, vuelve a estar por la parte de arriba. Todos los jugadores roban hasta tener 3 cartas, él tiene 3 cartas, yo volvería a robar hasta tener otra vez 3 cartas y comprobamos si quedan cartas del Dr. Fu. Como si quedan cartas del Dr. Fu, sacaría la siguiente y vuelvo a repetir el proceso. Saco una ficha de duplicado, la coloco donde corresponda, oferto una carta donde me corresponda también, y ahora pues tengo que añadir las fracturas. Irían aquí, tengo que colocar al Dr. Fu donde se me indica, que en este caso es aquí. 2 que tengo que sacar, que me indica el juego, más 2 más por cada ficha de duplicado que haya, más 1 más por cada ficha de duplicado. Como hay 2 fichas de duplicado, tengo que sacar todos esos. Vale, pues mirar, por ejemplo, aquí tendría ya 3 fracturas. Si en un turno posterior yo no he quitado esas 3 y tengo que poner una cuarta, que es lo que os decía, que hay que poner ahí una cuarta, esta ficha de sabotaje desaparece, que no solo es un problema porque desaparezca, porque tienes que cumplir 4 misiones y eliminas una, pondrías una ficha de vórtice y aquí ya no se van a ofertar cartas ni vas a tener posibilidad de cumplir. Y además, si aquí en algún momento hay que poner otra segunda ficha de vórtice y no lo has solucionado, también perderías. Con lo cual, bueno, pues eso es como ocurriría. Acaba la fase del Dr. Fu y empezaría a jugar el siguiente jugador. Exactamente igual, hay 3 acciones a poder hacer, vas a ir agotando las cartas, puedes hacer los bucles y pues eso, con la opción de ir intentando cumplir objetivos que te vayan indicando los distintos sabotajes para intentar cumplirlos, agotando tus cartas, utilizando los bucles pues para ser lo más converos, intentar hacer las máximas de acciones posibles y trabajando en equipo. Así, si esto ha ido pasando y en un momento dado, como os he dicho, ya se han agotado todas las cartas, cuando le vuelve a tocar al Dr. Fu, lo que tienes que hacer es barajar de nuevo el mazo y lo colocas aquí. Cuando llegue el momento y haya que sacar fichas del duplicado, sacamos 2. Es importante mantener el tablero del espacio-tiempo con pocas fichas de duplicado, porque si no lo tienes y esto imagínate que vas llevando y aquí tienes 4 y te toca esta zona, 4 más 2 son 6. O sea, el número de fracturas que vas a lanzar por la máquina del Dr. Fu son 6. O sea, lo más posible es que se te desate el caos. Entonces, tienes que intentar ir manteniendo, a la vez que vas intentando cumplir los objetivos, ir manteniendo las zonas con el menor número de fracturas posibles e ir eliminando duplicados de tal manera que no tengas zonas con muchos para que cuando lances de cara no se te puedan pues llenar las zonas. Y así jugaremos hasta que nos derrote el Dr. Fu, cosa bastante probable, o nosotros derrotemos al Dr. Fu. Y esto es el bucle. Ahora vamos a cambiar de cámara y os cuento mis conclusiones finales sobre este juego de el bucle. Bueno,
El bucle es un juego que nosotros vimos allí como por octubre, o más bien mi marido vio como por octubre, y desde el primer momento que empezó a bichearlo nos llamó muchísimo la atención. Asmode lo tenía anunciado primero para noviembre, después para diciembre o finales de octubre, noviembre, diciembre, fue retrasando y ha llegado en enero. Estábamos pendientes de él desde que salió publicado. Las críticas que había por parte del juego, la verdad es que eran muy buenas, y lo que habíamos visto en cuanto a mecánicas nos llamaba bastante. Cuando todas esas cosas confluyen, la verdad es que a mí me asusta o me da un poco de respeto, porque cuando ya te hipeas tú solo, a veces luego el, el fallo o el no acertar es mayor, porque tenemos las expectativas muy altas. No ha sido el caso. El juego nos ha gustado mucho. Creo que funciona muy bien, aprieta bastante y no es sencillo de ganar al Dr. Fu. Además, tienes que trabajar muy cooperativamente, gestionar muy bien cómo haces, cómo te ayudas con el contrario. Y luego tiene una cosa muy importante que te lo dice en la propia portada, y os decía yo antes, tienes que saber gestionar ese bucle y ver cómo haces para poder encadenar el mayor número de acciones, centrarte en comprar cartas de un tipo, que tú tengas de un estilo, que el otro tenga uno, trabajar cooperativamente las cartas, que si uno tiene más cartas de mover esas fichas de las fichas del tablero para conseguir eliminarlas, el otro tenga más cartas de poner cubos de energía o de eliminar los daños. Entonces, tienen que estar los mazos con sinergias entre sí para que realmente el juego funcione y puedas llegar a cumplir esos objetivos. Trabajando de manera individual cada uno a su bola es imposible, porque se te va de madre cuando te quieres dar cuenta. En una zona tienes 4 o 5 fichas, entonces 4 o 5 que tienes más 2 cubos, tienes que lanzar 5 o 6, con lo cual se te empiezan a desatar vórtices por todos los lados y estás perdido. Muy buena opción. Si os gustan los juegos cooperativos, si no os gustan, no, evidentemente, pero si disfrutáis jugando juegos cooperativos, en esos en los que tienes que aprovechar las sinergias, en los que puedes encadenar varias acciones y te creas un buen combo, el bucle lo vais a disfrutar. Juegazo, uno de los juegos que apunta alto durante este 2023. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta el vídeo, os gustan los vídeos que hacemos y os ayudamos, que no olvidéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Así que, y dejarme vuestra opinión sobre el bucle por aquí abajo. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!